Acaba de estar acá, pero por razones que el Señor quiso no pude estar. Todos saben lo que pasó, un infarto. Sin embargo, yo creo que era porque el Señor quería que me preparara un tiempo más. Y doy gracias a Él, y solo a Él, porque estoy acá, porque puedo estar hoy día compartiendo con ustedes, porque puso en mi corazón el poder compartir la palabra hoy día con ustedes también. No es fácil, a veces no es fácil. Algo le comenté a mi pastor en la mañana, le decía, claro, tú tienes la costumbre de estar domingo, casi todos los domingos acá, para uno no es fácil. Sin embargo, lo único que quiero es que el Señor hable a sus corazones, así como habló al mío. No yo, olvídense de mí, yo soy un ser absolutamente imperfecto, más que todos ustedes. Pero la palabra de Dios no lo es, la palabra de Dios es perfecta. Escuchaba a mi hermano Wib hablar de cómo el Señor, cómo su voluntad actúa en nuestras vidas, lo bueno y lo malo. Porque todos hemos tenido cosas buenas y todos hemos tenido cosas malas. Entonces, sin habernos puesto de acuerdo en nada, todo lo que él oró hoy día está un poco ligado a lo que quiero compartirles hoy. Además que, bueno, es el Señor. Y cuando la palabra del Señor habla, nosotros debemos callar. Amén. Dicen de que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en cierta ocasión fue a visitar a un amigo al campo y vio que sobre uno de esos graneros había colocado una veleta con la inscripción Dios es amor. Entonces le preguntó a su amigo si con ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. A lo cual su amigo le replicó que no quería decir eso, que lo que realmente quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos. Y de eso, hermano, vamos a hablar un poco hoy. Son recién las 10:20, así que tenemos harto tiempo. Hay que comprarle pila al reloj. Pero bien, hoy día voy a compartir un texto que es conocido por todos, un gran texto que nos dejó el apóstol Pablo, y un capítulo, no voy a compartir todo el capítulo, no se preocupen, solamente unos versículos, pero un capítulo que merece la pena leerlo una vez, 2 veces, 3 veces y 1000 veces, y todas las veces que puedas. Y me refiero a Romanos 8. Y voy a leer hoy día desde el versículo 35 al 39. Leo en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te doy gracias por poder estar acá en este momento compartiendo de tu palabra, de tu hermosa palabra, Señor, de tu maravillosa palabra y de tu sabia palabra y de esa palabra que nos da vida, Señor. Padre, solamente te pido hoy día poder entregar desde este lugar un mensaje que llegue a cada uno de mis hermanos, pero que sea tu mensaje, Señor. Que cale el corazón de cada uno, así como llegó a mi corazón, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad,
porque solamente eres tú el que maneja todo, Señor, nadie más. Gracias, Señor, por eso, y permítenos, Señor, gozarnos a cada uno de los que está hoy de tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pregunta, y esta pregunta es la misma forma en que empieza este pasaje en otra versión de la Biblia, que es la NTV. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Acá el texto parece como una pregunta, ¿ya? A la cual en el mismo se da una respuesta más adelante. Pero ¿te has planteado o has escuchado alguna vez si esto aplica a tu vida? Antes de desarrollar nada acerca de este tema y de esta afirmación, debo decirte que si eres un hijo de Dios, esto sí aplica a tu vida. Bueno, si no lo eres también, pero hoy día me interesa que aplique como un hijo de Dios. Y creo que los que estamos acá somos todos hijos de Dios, por lo tanto es algo que debe aplicar a nuestra vida, pero que debemos estar conscientes de ello. Ahora, si lo pensamos, es una pregunta válida. Recuerdo que en el año 1990, muchos de los de acá no habían ni nacido, ¿ya? Año en que hice mi decisión por Cristo. Y yo trabajaba acá en Talagante, ya en el Banco Chile, cuando estaba ahí, creo que hay una farmacia del doctor Simi ahora ahí, frente al que ahora es el líder, antes era el Leyán. Harto tiempo, sí. Pero en ese año yo trabajaba allá y un compañero de trabajo me decía, yo te quiero ver en un par de años más, o en un año más, me decía, cuando se te pase todo esto y vuelvas a ser el que eras antes. Gracias a Dios no he vuelto a ser el que era antes. He tenido algunas recaídas, pero no te doy más de un año, me decía. Bueno, han pasado casi 35 años desde esa fecha. Y aún sigo acá. Y como lo dije, con muchos altos y bajos. Pero sigo acá. Y en parte él tenía razón. En parte sí la tenía. Él me daba 2 años, 1 año cuando mucho. ¿Y por qué digo que en parte tenía razón? Porque si esto dependiera de mí, dependiera de ti, sin duda hoy no podría estar yo parado acá. Si el haber levantado un día una mano y haber hecho una decisión dependiera absolutamente de mí, yo hoy día no estaría acá, ni siquiera. Mira, yo creo que a lo mejor hasta el infarto hasta me hubiera matado porque fumaba harto yo. Entonces, sin duda no estaría aquí. Pero como gracias a Dios no depende ni de mí, ni de mi razón, ni de mi decisión, ni de mi voluntad, hoy puedo decir que aún sigo aquí gracias al Señor. Y hermano, lo bueno es que tampoco depende de ti, tampoco depende de tu voluntad, ni de lo que sepas, ni de lo que conoces. Depende de Él, del Señor, no de nosotros. Y esto es algo de vital importancia y que como cristianos debemos comprender. Si mi conversión o la de cualquiera de ustedes, de los de acá presentes, dependiera de cada uno de nosotros, sin duda que muchas cosas que han pasado en nuestras vidas, en mi caso casi 35 años, sé que algunos más, sé que otros menos, sé que otros muy poco, pero nada de eso, por nuestra naturaleza pecadora, de hecho nos habría alejado. Si dependiera de nosotros, nosotros no estaríamos acá. O si llevas poco tiempo en el Evangelio y dependes de ti y no del Señor, algún día vas a caer. Pero no es la idea, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecadora e imperfecta, en el fondo, dice que no hay nada bueno en nosotros. Porque nuestra salvación
No tiene que ver, hermanos, que un día levantamos la mano, hicimos una oración y decimos, hoy día hice una decisión por Cristo y listo. Es mucho más que eso. No, hermano, nuestra salvación, nuestra unión con el Señor es única y exclusivamente porque Él un día lo decidió. Porque Él un día nos escogió. Porque Él decidió entrar en nuestras vidas. No depende de mí, no depende de ti, no depende del pastor, del predicador, del misionero. Depende del Señor. Por tanto, si depende de Él, ¿crees que algo nos puede separar de su amor? Yo creo que no. Definitivamente no. ¿Vamos a tener altos y bajos? Sí. Dalo por hecho. Pero nada, de acuerdo a lo que leímos en su palabra, nos podrá separar del amor de Dios. ¿O tú piensas que el Señor va a perder una de sus ovejas? Mira lo que dice Juan 17, 9 al 12. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Si al Señor Jesús ninguno perdió en ese tiempo, salvo lo que estaba escrito con Judas, ¿qué te hace pensar que hoy sería distinto? ¿Qué te hace pensar que si tú fuiste un escogido de Dios, qué te hace pensar que si tú eres una oveja de su rebaño, te vas a perder? Hermano, hoy día quiero hablar de buenas noticias. Quiero que sea un sermón de ánimo. A veces a lo mejor no lo va a parecer, pero quiero que sea eso. Nada, hermano, nos separará del amor de Cristo. Que, mira, hace un par de semanas acá estuvo una misionera que nos compartía que ella tenía una pyme era, ¿sí? Y que su nombre era la oveja 100, ¿o me equivoco? Bueno, déjame decirte que cada uno de nosotros es la oveja 100. Cada uno de nosotros lo es, porque en algún momento nos hemos arrancado del redil. Sin embargo, si hemos vuelto, no es porque subiéramos el camino de vuelta, es porque el pastor, porque el Señor nos fue a buscar. Así que te reafirmo a la pregunta, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Habrá momentos difíciles? Sí. Gracias al Señor por su amor y misericordia. Gracias porque en su inmenso amor Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser sus hijos. Tú y yo somos hijos de Dios, pero por la muerte de y resurrección de su Hijo. Por lo que no pienses que este acto de amor está condicionado ahora a nuestros actos. Es casi una ofensa al Señor pensar que lo que nosotros hacemos tiene alguna condición con nuestra salvación. Y no se trata acá del a veces malentendido salvo, siempre salvo. Ya lo dije antes, no eres salvo por levantar tu mano y decir una oración. Para ser salvo, debes actuar como salvo. Y eso también viene del Señor. Porque ni tú ni yo lo haremos por nuestra voluntad. Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo conocen? Creo que no está acá. Así que, y no lo busquen. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. Amén. Ya, ahora el versículo 10. ¿Saben qué? Esto me parece súper interesante. Quiero decir que casi una revelación del Señor. Cuando preparaba esto, dije,
no quiero que abran su Biblia, no quiero poner acá, porque yo sé que todos saben Efesios 2, 8, 9. Y se sabrán el 10 y me van a creer que pensé que mi hermano Luis lo iba a decir. Pero, por eso digo, debe haber sido una revelación del Señor eso. Pero mira qué importante. Somos salvos por la gracia del Señor. ¿Y esto cómo llega a nosotros? Por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios, ¿ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No, la fe no es de nosotros. Ese es el don de Dios, ¿ya? El don de Dios que puso en los creyentes es la fe. El Señor puso en ti el don de la fe para que tú creyeras en Él. No está en nuestra naturaleza, ¿ya? Bueno, y después decía el versículo 10, como lo dijo muy bien nuestro hermano Luis, que entre paréntesis yo tampoco me lo sé de memoria, ¿ya? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! ¿Las preparaste tú? ¿Las preparé yo? Dios las preparó. Dependemos de Él. Absolutamente dependemos de Él. Y qué bueno, ya lo dije antes, nuestra naturaleza pecadora, no, imposible, no lo va a lograr. Gracias a Dios dependemos de Él mismo. El don de Dios que puso en cada uno de nosotros, el don de la fe, nos permite alcanzar esa salvación. Entonces, hoy que ya somos salvos, todo marchará sobre ruedas. ¿Lo creen? Ahí veo algunas cabecitas que me dicen. O sea, me tengo que sacar los lentes, la verdad, porque no veo mucho, pero veía algo que se movía así. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy en día ese es el gran engaño. Ese es el gran engaño. Esa es la herejía de muchos pastores, profetas, apóstoles, etcétera. Título de la canción, ya no sé qué se van a poner ahora, porque les quedó corto el pastorado. Eso es lo que te quieren vender. Y reafirmo la palabra vender. Llevan al engaño a la gente diciéndoles que prosperarán, que serán sanos, que tienen que pactar con el Señor, que tienen que decretar. ¿Qué se han creído? Perdónenme la forma de decirlo, pero ¿quién es el hombre para andar decretando, pactando con el Señor? Es de una patudez increíble. Y por lo demás, absolutamente antibíblico. Lo estamos viendo en la palabra. Y créanme, hermano, que este es un mensaje para darles ánimo. Pero el apóstol Pablo lo deja clarísimo en esta misma carta a los romanos, en la cual él nos muestra cuál es la posición del hombre. Y creo que lo compartí en una prédica anterior. Romanos 3:23, también todos lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice en cuanto algunos pecaron, o por cuanto los que se van a perder pecaron, y los que se van a salvar que yo elegí no pecaron. Mentira. Todos pecamos, hermano, y todos seguimos pecando. Lo que pasa es que en nuestro camino a la santidad debemos ir evitándolo, ¿ya? Ahora, como dije antes, no depende de nosotros esto. Cuando el Señor dice que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios, es tan claro, y algunos quieren andar pactando, decretando por ahí, como si Dios estuviese a su servicio. Créanme que no es así. No depende de nosotros, sino de Él. La respuesta a Romanos 3:23 está en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si todos pecamos, todos estamos muertos. Listo, se acabó. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Demos gracias al Señor por eso.
Y aquí viene lo maravilloso del amor de Dios. Y déjenme decirle que para mí Romanos 8, y sobre todo estos versículos que leí, es uno de los pasajes más majestuosos de todo lo que Pablo nos ha legado. Por lo que Él nos dice, por lo que Él nos revela, por lo que Dios nos revela a través de esa escritura. Y ahora quiero hablarles de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero, dice la palabra. Y mi pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Somos hijos del Rey de Reyes? Ahí todos tenían que decir amén. ¿Somos hijos del Señor de Señores? Y sin embargo parece que no la vamos a pasar muy bien. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso lo hizo un salmo. Y claro, hermanos, es que nuestra mirada no debe estar puesta acá. Nuestra mirada debe ir más allá. El Señor nos salvó para una eternidad con Él, a su lado, en su compañía. No esperes nada de este mundo, pero sí trabaja en tu santidad, que no es fácil. O a mí no, eso no me es fácil, yo soy tan pecador yo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto mismo, de este mismo púlpito? Que el ser cristiano no es una fórmula para acabar con tus problemas. Al contrario, es muy probable que se acrecienten. ¿Y acaso es que el Señor no te ama? ¿Acaso si tienes un problema económico, de salud, a lo mejor desánimo, problemas con a lo mejor un familiar, con un hermano, con el pastor, no sé, es que el Señor no te ama? Eso ni lo pienses, ni siquiera lo pienses. Acuérdate del ejemplo del principio. El Señor siempre está, el Señor siempre te ama, no importa de dónde venga el viento, de dónde sopla el viento. El Señor está siempre contigo. Es solo que a veces nos cuesta pensar que nosotros no somos de este mundo. Estamos hoy día acá. Vivimos en un mundo caído hoy en día, pero nuestra eternidad la pasaremos con el Señor. Pero como bien decía nuestro pastor un par de domingos atrás, el paquete viene completo. Romanos 8, 16 al 17, voy a seguir con el libro de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! Si es que padecemos juntamente con Él. ¡Wow! También. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor por eso. Porque no depende nada de nosotros. Porque es Él, no nosotros. Juan 16, 33, muy conocido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hermano, la palabra está ahí no porque esté en una Biblia bonita, una Biblia de estudio, o a lo mejor la más simple de las Biblias, no lo sé. Pero la palabra está para que la entendamos. Y cuando la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, es porque en el mundo en el que vivimos tendremos aflicción. Unos más, otros menos. Leí ayer, me llegó algo por correo que lo bajé sobre los 13 países donde había más persecución a los cristianos. Y miras eso y te das cuenta de que
wow, nosotros tenemos malos momentos y de ninguna manera estoy invalidando los momentos malos de cada uno. Pero hay algunos que sufren más que nosotros. Hay algunos que les cuesta su vida seguir a Cristo. Oremos por ellos también, hermanos. ¿Y es porque el Señor no les ama? ¿No? De hecho, están ahí porque el Señor les llamó a ir ahí. Esa es la gran verdad, hermano. La fidelidad, el amor de Dios no es medible. No esperes nada en este mundo. Además, si el Señor no viene antes, es seguro que todos los que estamos aquí en algún momento vamos a morir, vamos a caer ahí en un nicho, un par de metros bajo tierra, no tengo idea. ¿Ya? Salvo que el Señor venga antes, todos vamos a morir un día. Y nada nos vamos a llevar de este mundo. Nada de los que decretaron o pactaron o todas esas cosas se van a llevar algo. El problema es que se van a llevar nada. Nosotros no debemos confiar en las cosas de este mundo, ni lo que este mundo nos dé. Nosotros debemos confiar, ya lo dije, en nuestro Señor, a pesar de lo que venga. Mira, quiero leer cómo traduce este mismo pasaje de Romanos 8, la versión NTV. Me gusta esta versión, por lo menos en este pasaje. Y aquí viene la pregunta inicial que yo les decía. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Mira qué interesante cómo lo escribe esta versión. ¿Será que Él ya no nos ama porque nos pasan esas cosas? ¿No? ¿Será que Dios el Padre no amaba a Dios el Hijo por todo lo que Él sufrió? ¿Será que no nos ama porque a veces no la pasamos bien? Sigue el pasaje, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y después dice, claro que no. De ninguna manera, dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, escucha, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Quién? Nos amó. En Cristo, hermano, somos victoriosos. Nuestro primer punto hablaba de la verdad, ahora quiero hablar de la victoria. No te angusties, no nos angustiemos, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esa es la verdad. Y me tomo de la pregunta inicial, que en esta versión dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Ya hemos visto que nada. No es lo que hagamos, no es lo que tengamos, ni cuán inteligentes seamos, ni siquiera cuán entendidos en la Biblia, en la palabra o teológicamente seamos. Nada de eso. Es Él. Y ponlo en tu cabeza, es Él. Nada depende de nosotros. Nada depende de lo que hagamos, nada depende de lo que somos. Es Él. Charles Ehrman, un teólogo del siglo pasado, lo dice de esta manera, refiriéndose a lo que Pablo escribió. No hay duda que para Pablo y para sus amigos de Roma, estas no eran palabras vacías. Sabían muy bien y seguirían dándose cuenta de ello qué significaba sufrir por su Señor, que podían muy bien aplicar para sí la descripción que el salmista inspirado ofreció de los sufrimientos de los inocentes de su tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ellos lo sabían, ellos lo tenían claro. Hermanos, así como esos misioneros que hoy día están en esos países, sobre todo musulmanes, que hoy día pueden pagar con su vida el seguir a Cristo y el predicar su palabra, bueno, Pablo y los romanos a los cuales les escribe ya también lo estaban viviendo en carne viva. Y después Pablo, bueno, sabemos cómo termina Pablo, encarcelado y después muerto por causa del Señor. Por lo tanto, lo que está escribiendo no es teoría. Él lo estaba viviendo.
Y los romanos los cristianos de Roma lo estaban viviendo. Charles Spurgeon dijo también, cuando no podamos ver el rostro de Dios, tengamos confianza bajo la sombra de sus alas. Me pareció pero fabuloso eso. ¿Cuántas veces parece que no viéramos el rostro de Dios? Nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Bueno, tengamos confianza que estamos bajo sus alas. ¿Lo creen así? A veces no es fácil, yo lo sé. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo describe en forma magistral. O describe en forma magistral la convicción con la que deberíamos tener como cristianos. Y el Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro. Dios no cambia. El Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro. Y ya lo enseñó nuestro pastor, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, para mí el vivir es Cristo muchas veces trae problemas. Pero nada que el Señor no pueda traerte el consuelo y la solución. Por último, morir. Porque el morir es ganancia. ¿Amén? ¿Lo creen así? A veces nos cuesta asumir los momentos difíciles. Pero, ¿sabes? No lo leí en un principio, pero voy a seguir paseando un poco por Romanos y otro versículo conocidísimo. Y que de alguna manera esta declaración de la palabra debiésemos hacer nuestra en una forma absoluta. Y está en este mismo capítulo de Romanos. Y como dije antes, un versículo más que conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero agrega, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue sin depender de nosotros. Es Él, lo repito, es Él. El pastor John MacArthur, en relación a este pasaje, dice, en su providencia, Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye el sufrimiento, la tentación y el pecado, con miras a nuestro beneficio tanto temporal como eterno. Me parece súper importante lo que dice este pasaje. Muchas veces lo leemos, de hecho lo sabemos de memoria, quedó demostrado ahora, pero le hemos tomado el peso verdadero. Cuando Dios dice que todas las cosas incluye lo bueno, obviamente, y sin duda que las cosas buenas nos ayudan a bien, pero no excluye lo malo. Es decir, aquellas cosas que no quisiéramos pasar, Dios se encarga de que nos ayuden a bien. ¿Cómo? Bueno, debemos buscar el propósito. Hay veces que yo no lo sé, pero en algún momento de la vida, en algún momento, el Señor te va a mostrar el por qué pasó esto. ¿Ya? Pero tienes que buscarlo también. Depende también de ti. Y recuerda que todo depende de Él y su voluntad es perfecta. Job 1:21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No dice Jehová Dios y Satanás quitó. No dice Jehová Dios y el mundo quitó. Dice Jehová Dios y Jehová quitó. Todo depende de Él. Nada pasa en el mundo que el Señor no controle. Nada pasa en tu vida como cristiano que el Señor no tenga conocimiento y no tenga
puesta en ti su mirada, pero por algo pasa. Busquemos el propósito. Tengo anotado acá, déjenme salir un poco de acá, pero la verdad es que no me voy a salir del tema porque voy a seguir con Romanos 8, pero mira, no sé si lo leí en alguna parte, no sé si lo escuché en alguna parte, pero me pareció genial. Y son 3 versículos que quiero compartir. El primero es Romanos 8:26. Y quiero compartir estos 3 versículos porque a lo mejor los había leído muchas veces, pero hay algo que me asombró de ellos. Y Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un poco más adelante, Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 2 versículos más adelante, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo estos 3 versículos? Versículo 26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Ya? Dios Espíritu Santo. Versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Quién? Dios Padre. Por último, versículo 34. Cristo, el que murió más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios Hijo. La Trinidad revelada en 3 versículos de Romanos 8. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Hermano, yo no sé qué nos depara el 2025. Pero sí sé que lo que venga, si tú amas a Dios, te ayudará bien. Confiemos en el Señor. Todo depende de Él. Nada depende de nosotros y por eso te digo que este es un mensaje de esperanza, de buena noticia, porque no depende de nosotros, depende de Él. Ahí está el tercer punto, nuestra seguridad. Versículo 38 y 39 leo en la versión NTV. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que aparente ser bueno o que aparente ser malo puede separarnos del amor de Dios. Charles Spurgeon, lo cito nuevamente, habla de la confianza de grandes hombres y mujeres de Dios, que grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron en el amor de Dios en épocas pasadas. Ellos no hablaron del amor de Cristo como si se tratara de un mito que debiera ser respetado, una tradición que debiera ser reverenciada. Ellos la miraban como una realidad bendita. Era una realidad. Y para nosotros, hermano, también. Y ellos echaban toda su confianza sobre ella, dejando ser persuadidos de que esto les elevaría con alas de águila y que les llevaría durante todos sus días descansando en la confianza de que la roca sería para ellos el fundamento en contra del cual las olas podrían golpear y los vientos soplar. Pero la habitación de su alma estaría firme con seguridad si estaba fundada sobre ella, sobre esa roca que es Cristo. No el Papa,
Cristo. Quise leer esta traducción de la NTV porque a mi parecer refleja plenamente lo que debiese ser nuestra seguridad. Todos pasamos por momentos de angustia, hermanos, de dolor, de enfermedad, etc. Pero el convencimiento que manifiesta Pablo en estos pasajes debiese ser el mismo convencimiento nuestro, el mismo convencimiento de aquellos hombres y mujeres de Dios del pasado que nos dice Spurgeon, debiese ser el convencimiento nuestro. Y vuelvo a insistir, es un mensaje para animarte. Y lo vuelvo a decir, porque no depende de nosotros, porque depende de Él. Es más, lo que Pablo escribe ya sabemos que no es teoría. Al momento de escribir esta carta, Pablo ya había pasado por varias cosas, por muchas aflicciones, las había vivido en carne propia. Y la lista que aparece en los versículos 38 y 39 no hace más que dejarnos en claro la seguridad que tenemos en Cristo Jesús y que a veces la olvidamos, hermano. Pero la seguridad está en Él porque Él lo dijo. Primero dice, ni la muerte ni la vida. Ni la muerte ni la vida. La vida todos los días nos trae problemas a lo mejor. Lo que sea, enfermedad, economía, enojos, ira, problemas en el matrimonio, problemas en la casa, no lo sé. Pero además dice que ni la muerte. O sea, Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por lo tanto, ni la muerte ni la vida. Sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Luego dice, ni ángeles ni demonios. ¡Wow! Son poderes espirituales. Sin embargo, no. El Señor dice que Él estará con nosotros. Que nada nos va a separar. Ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni los futuros. ¿Cuántos sienten temor a veces? ¿O soy el único que siente temor a veces? Sí, hoy. Me temblaban ahí las cañonas antes de subir acá. Ni los futuros, hermano. ¿Cuántas veces pensamos en lo que va a pasar? Mira, les voy a contar algo. Cuando me dio el famoso infarto, yo lo único que le decía al Señor, cuando mi señora ya andaba buscando quién me llevara, ya, yo ya sabía que algo pasaba y lo único que le decía al Señor, todavía no. Pero no era por un temor a la muerte, pero sí por un temor al futuro. Pensaba en mis nietos, quiero verlos grandes. Pensaba en lo que tiene que venir adelante, lo que es el sustento de mi familia, todo. Y después pensaba, esos son los temores futuros. Pero de esos, si yo podría haberme muerto, hoy día estaría otro predicando acá, pero el tema es que, ¿por qué temo del futuro? Si el Señor nos dice que ni nuestros temores de hoy ni los futuros. Es un poco de falta de fe, debo confesarlo. Pero es así. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Luego agrega ni los poderes del infierno. Sí, sí tiene poder. Nada comparado con el Señor, pero sí lo hay. Y después agrega, y esto me llamó la atención porque por la traducción original dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. ¿Y a qué se refiere con esto? Estuve viendo un poquitito ahí, yo tengo una aplicación entre paréntesis que andaba buscando un cometa el otro día y no lo encontré nunca, que es en el celular. ¿Ya? Pero decía que cuando se refiere a ningún poder en las alturas ni en las profundidades, habla del punto más alto y más bajo del recorrido de una estrella. Y si ustedes se fijan, hoy día pueden ver aparecer el lucero por el lado de allá o por el lado de acá, bueno, no sé, por cualquiera de los dos. ¿Ya? Apareció por allá, pero al amanecer está acá. A eso se refiere. Con el punto más alto o más bajo. ¡Wow! Nada. Pero por si algo se escapaba, Pablo agrega, nada en toda la creación podrá apartarnos del amor del Señor. Y este último punto, hermanos, es revelador.
El único increado, el único eterno es Dios. Todo lo demás es parte de la creación, es parte de su creación. Sin embargo, nos dice Pablo, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y así como Romanos 3:23 decía, por cuanto todos pecaron, y eran todos, cuando acá dice que nada, es nada. En toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Solo nos quedaría Él, que pudiese decir, no, me arrepentí y no. Pero ya lo aprendimos la semana pasada. El domingo pasado nuestro hermano Sebastián nos decía que Dios es inmutable, incambiable, constante y fiel. Y si Él lo dijo, así será y punto. No hay discusión. Y si Él dice que nada nos podrá apartar del amor de Cristo, es porque nada podrá apartarnos del amor de Cristo. ¿Y depende de nosotros? No, depende de Él. Porque si dependiera de nosotros, ya lo vimos antes, sí, podríamos habernos apartado 1000 veces. Pero depende de Él. ¿No te sientes animado luego de lo que Dios revela en esta carta? ¿No te sientes animado al saber que nada puede apartarnos del amor de Dios? ¿Has dudado alguna vez? Yo también. Nadie me dijo que sí, pero yo también. Porque sé que todos hemos dudado alguna vez. Ya han pasado 34, casi 35 años desde ese 24 de febrero de 1990, en que yo sí levanté una mano con unos hermanos peruanos. Éramos como 5 que había en la iglesia y estaba con mi señor y aceptamos al Señor. ¿Ya? Han pasado casi 35 años. Pero nada sería sin el Señor. No son mis méritos, porque no tengo ninguno. Y no es que yo sea tan malo, porque tú tampoco, hermano. No son mis méritos, sino que es por Él. Solo la gracia y el amor de Dios nos sostiene y no dependemos de las circunstancias. El mismo Dios de Pablo, el mismo Dios en el que tú, es el mismo Dios en el que tú crees, el único y verdadero Dios, ese que es inmutable, ese que es trino, ese que dijo que nada nos separará de su amor en Cristo Jesús. No hay otro, no hay otro. Voy terminando ya. Dice Charles Ehrman, al final del estudio del capítulo 8 del libro de Romanos, lo explica así. Nuestro aliento, nuestro consuelo, nuestra bendita seguridad de salvación descansa, en último análisis, no en algo nuestro, sino en el poder y la inmutabilidad del amor todopoderoso. No depende de nosotros, hermanos, depende de Él. Voy a pedir a mis hermanos que por favor repartan los cimbros. Y mientras lo hacen, quiero leer unos últimos versículos. Isaías 35, 8 al 10. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí sellará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Sí, amor. El amor de Dios es tan grande que eso es lo que nos espera. Ese es amor. Hoy día tenemos aflicción. Sí, claro que tenemos aflicción. Hoy día parece que hay momentos en que las cosas son difíciles. Pero, ya lo vimos, dependemos de Él. Y en Él debemos confiar. Y ese Él es el que acá nos dice que en ese camino
habrá gozo y alegría y habrá la tristeza y el gemido. No te preocupes de lo que pasó hoy día, porque nuestro final es gozoso en el Señor. Gracias nuevamente a Dios, porque nuestra torpeza Él aún nos guiará y no nos dejará.